Aviso importante. El contenido de este podcast aborda temas delicados que pueden no ser aptos para algunas personas que pueden encontrarlo ofensivo. Se recomienda la discreción de los oyentes. Queridos observadores, tenemos una invitada súper especial con este especial de Día de Muertos. Nos acompaña Raquel, una medium, una canalizadora. A mí me llamó mucho la atención. Vi en redes bastante trabajo de ella y me pareció fascinante para que ustedes vean la experiencia que ella tiene acerca de este tema. Me pareció increíble que nos pudiera compartir. Ella accedió muy amablemente a esta entrevista y estoy muy feliz de tener a mi invitada especial, a Raquel Sáez. ¿Cómo estás? Juan, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy como siempre muy ilusionada de poder compartir, que yo siempre digo que comparto mi experiencia desde muy pequeñita. No tengo la verdad absoluta, sino que día a día voy experimentando desde todos los sueños que me acuerdo, toda la información y sobre todo en las consultas todo lo que me van diciendo los seres queridos trascendidos, mis guías, y con mucha ilusión de estar en esta charla contigo. Platícame en tu experiencia, ¿cómo es que tú primero te diste cuenta que tienes esta facultad? ¿Qué es en sí alguien que tiene la habilidad que tú tienes? Juan, fue cuando yo tenía 7 añitos de edad y mis papás se cambiaron a un nuevo piso, ¿no? Una nueva casa. Y entonces yo recuerdo aquella primera noche, os la digo tal cual, la recuerdo como si me estuviera pasando ahora, en la que yo estoy durmiendo con mi sábana, siento que alguien entra en la habitación, siento perfectamente como alguien se sienta en mis pies, no tengo dudas. Esto acompañado de un frío como muy helado, no es un frío de frigorífico, sino es un frío muy específico, y entonces abro los ojos y me veo a mis pies una señora de unos 70 años de edad, vestida de negro, como las antiguas viudas, ¿no? Mirándome. ¡Wow! El terror que yo llegué a pasar en ese momento fue brutal. Yo como el niño del sexto sentido me tapé, me intentaba tapar para que no me viera, y ese fue el principio de unos 7 años en aquella casa. No os puedo llegar a contar en esta hora o en estas 2 horas todas las manifestaciones que ocurrían día a día, pero era algo muy brutal, ¿no? Yo a la par empecé a soñar todo lo que me ocurría. Sí, además a salir de mi cuerpo. Yo veía mi cuerpo, veía el cuerpo de mis papás, pensaba que esto todo el mundo lo podía hacer, salía, me iba al astral, me volvía a incorporar en mi cuerpo, ¿no? Y entonces ese don fue creciendo a medida que yo también iba creciendo, pero no fue nada fácil porque las manifestaciones, yo me llegué a cambiar incluso de habitación pensando que aquella señora, ¿no?, que todas las noches me visitaba, yo escuchaba perfectamente los pasos, escuchaba la llave y la puerta de entrar, y yo siempre me asomaba, ¿no? Decía papá, mamá, pero no había nadie, la radio se encendía a las 3 o 4 de la mañana, los objetos salían volando, o sea, no es cuestión de que un vaso se mueva, sino que un vaso salía volando como si alguien lo cogiera. Sí, eran muchas cosas. Los libros no los podía leer porque se me pasaban, yo era muy lectora desde muy pequeña, la biblioteca era como mi casa y las hojas se me pasaban solas. Entonces incluso, Juan, algo muy tremendo fue que mis amigas esperándome fuera de casa, yo bajaba las escaleras no tenía ascensor, rezando siempre un Padre Nuestro, porque siempre me apagaba la luz a mí y a mi madre. Por más que venía gente a arreglarlo, decía que estaba bien, pero solamente a mí y a mi madre, y era algo como muy terrorífico, porque yo pensaba que ella en algún momento dado me iba a tirar por las escaleras. Esto todo era mi mente y mis miedos, ¿no? Entonces, Juan, una vez mis amigas están esperándome, el balcón de mi mamá junto con la ventana, y bajo, ¿no? Yo no le había contado nunca nada a nadie. Era tanto el miedo, Juan, que yo decía, si cuento algo, la señora me hará más daño, ¿sí? Eso es algo que yo integré, entonces por lo tanto no conté nunca nada a nadie. Y ellas me dijeron, Raquel, ¿quién es esa señora vestida de negro que nos estaba saludando? Porque no es tu mamá ni tu abuela, no sabemos muy bien quién es. Bueno, yo me quedé ahí absolutamente blanca. Sí que es verdad, Juan, que yo le dije a mi mamá que estaba soñando, que todo lo que me ocurría, que tenía miedo. Yo me cambié de habitación, dejé de comer. Yo tuve un intento de suicidio dejando de comer, y mi madre me dijo que eran tonterías, ¿no? Por lo tanto, yo sepulté todo aquello y de alguna manera pues lo llevaba yo muy adentro. Cuando ya me voy, para que la gente sepa un poco la resolución, lo estoy intentando contar muy breve, pero he escrito un libro y que se publicará en breve, estoy segura. Cuando
yo ya me marcho de aquella casa, voy a casa de mis tías, que eran unas grandes mediums, aunque con mucho tabú, ¿no? Ellas no tenían mucho miedo de este tema, pero voy a su casa y mi tía, sin yo decirle nada, mi madre me dijo que en aquella casa ocurría algo, ¿no? Y mi tía, sin yo decirle quién era ni nada, me la describió perfectamente y me dijo, Juan, que aquella mujer no sabía que estaba fallecida, por lo tanto estaba muy apegada a la materia y había muerto de manera muy enfadada. Sus hijos nos hablaban con su marido, por lo tanto, para que entendáis, imaginaos que yo ahora os digo, no, estáis fallecidos, aquí no tenéis que estar, ¿no? Sino que tenéis que marcharos. Para ella era un choque muy tremendo y sabía perfectamente, Juan, que mi mamá y yo la podíamos ver. Y lo saben porque nosotros, más que un cuervo como nos ven como un aro de luz, ¿no? Como una especie de luciérnaga en la noche, y entonces saben perfectamente por nuestras frecuencias vibracionales que yo la podía ayudar. Entonces, se habla mucho del bajo astral, se habla mucho de las personas que igual están en el infierno, que no existe, pero para nada, son almas de luz que simplemente necesitan ayuda. Y esto es como si a alguien le ocurriera que de repente lo dejan en un bosque a oscuras, no sabe qué es lo que está ocurriendo, pero de repente ve una luz en una casa, por lo tanto va a marchar ahí, y ella lo único que estaba pidiendo era ayuda, ¿no? Y hasta lo que sé, Juan, ella ya se ha ido a la luz, tuvo una visión, en un intercambio de una consulta vino, me pidió disculpas y que ella ahora ya estaba bien, y le agradezco enormemente por haber sido mi maestra durante ese tiempo. Yo sé que elegí todo eso y gracias a ella yo ahora puedo sujetar cómo estoy trabajando, ¿no? Pero fue intenso, la verdad. ¿Cómo pasas de una persona que tuvo estas experiencias, que creo que es más común de lo que la gente admite, a lo tuyo? Al decir, ok, lo confronto, lo encaro, lo asimilo y vivo con esto. Y no solamente vives con esto, sino que ayudas a otras personas. Eres alguien que he visto que está totalmente enfocado en ayudar a otras personas gracias a tu don. ¿Cómo llegas a esta resolución? Bueno, el camino fue un poco difícil y gracias a esa sombra yo ahora soy la persona que soy, ¿no? Que somos sombra y luz y tenemos experiencias así para elevar nuestro nivel de conciencia. Pero bueno, yo callé, estudié, yo era profesora de infantil y primaria, pero el don iba creciendo a medida que yo iba creciendo, por lo tanto hubo un momento en que ya no pude sujetarlo. Fue un año también en el que todo se me desmoronó, ¿no? Cuando la vida parece que te quita todo, la pareja, el trabajo, un familiar fallecido, sí, fue algo como, wow, yo ahora sé que tengo que hacer un cambio, y fue algo como que yo estaba en Madrid, en casa de un amigo, lo voy a contar así porque ahí fue el día que yo dije, sí, yo quiero ayuda, esto es importante, en el que, bueno, me voy a dormir en su habitación, él me deja su habitación y entonces a las 2 o 3 de la mañana siento perfectamente como alguien me está acariciando el brazo. Yo abro los ojos y veo a un joven espíritu, ¿sí?, mirándome muy amablemente, pero claro, yo había asociado que el mundo espiritual era algo terrorífico porque yo lo había vivido así. Por lo tanto, yo aquella noche no dormí, me acuerdo perfectamente que me quedé en el cuarto de baño, sí. Y ahí yo hablé con mi amigo, sí, yo me quedé, claro, es que yo lo asociaba todo a aquella señora que se llama Encarna, yo la llamo Encarni porque ya somos como familia, ¿no?, de todo lo que yo viví con ella, pero lo asociaba todo a terrorífico, yo no asociaba nada a como que sería un espíritu, era algo bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que yo aquella mañana le digo a mi amigo, algo tengo que hacer porque he de pedir ayuda. Fijaos, cómo es el universo. Cuando yo siento en ese momento, yo utilizo mucho humor, porque sé que el mundo espiritual es mucho humor y amor, en el momento en el que yo verbalicé que yo quería ayuda, sí, se me proporcionó al instante. Yo digo que mis guías estarían ahí aplaudiendo con un champán, sí, porque por fin, al fin nos está dando permiso para que le proporcionemos esa ayuda. Yo iba a coger un transporte de aquí, de España, BlaBlaCar, no sé si allí también está, pero un coche que íbamos varios, ¿no?, para contratar de ir de Madrid a Valencia, que es donde yo vivo, justamente no estaba, sí, sino que cogí otro en el que me encontré con una persona que también era psíquica, canalizadora, y en ese descanso para tomar un café nos encontramos, hablamos, me dijo que veía en mí que tenía mucha energía, muchos dones y que su mujer hacía cartas astrales. En el momento en el que alguien me dice, no estás loca, sino tienes ciertas capacidades mediúmnicas, yo ahí respiré.
porque ya a los 14 años fui a la biblioteca y me cogí un libro de psicología diciendo a ver qué trastorno yo tengo. O sea, que tenía esquizofrenia paranoide, pero dentro de mí, yo sabía que no. Yo sabía que algo estaba ocurriendo. Nunca dije que no a estos dones, pero yo sabía que había un regalo ahí y desde pequeña yo sentía como que tenía mucho que hablar, tenía mucha sabiduría. Esto no forma parte del ego, era como mucha cantidad de conocimiento por explicar, ¿no? Y transmitir. Siempre había dicho que quería ser psicóloga, pero para ayudar a los demás, ¿no? Yo siempre digo que las misiones de vida van muy ancladas a lo que de niños queremos y después ya, pues bueno, conforme vamos creciendo todos los miedos nos van atrapando, pero fue en ese momento en el que yo respiré y ahí ya dije yo me tengo que formar y me tengo que formar con alguien y entonces me empecé a formar pues bueno, mediumnidad, intuición y evidencia, que justo es ahora lo que yo hago. Simplemente, yo siempre digo que las formaciones es recordar mi esencia y recordar la persona que soy y cómo yo percibo el mundo espiritual, porque hay millones de lenguajes, ¿no? Y también nos ayuda mucho a sanar y nos ayuda mucho a ver el propósito de estar aquí en la Tierra, porque si no, se convierte en algo así como un sufrimiento. Y Juan, me vienen muchos papás que han perdido a sus hijos y quieren hacer el curso. Muchos más psicólogos cada vez que les vienen pacientes, por lo tanto, y quieren ayudarlos desde esta perspectiva, porque bueno, yo estuve ingresada, esto no te lo he dicho, pero yo estuve ingresada por anorexia durante 1 mes y medio, 2 meses en un hospital, y si yo llego a decir al psiquiatra que además que no como porque igual, pues bueno, ciertas circunstancias familiares, porque veo a una señora de negro en casa, me medican, nunca me medicaron, pero me traspasan a otra unidad, ¿no? No tuve ese apoyo, pero y ahora lo que yo creo que es algo maravilloso que me encanta que la vida me proporcione hacer es esta escuela consciente para niños. Ya llevo varios talleres hechos, son niños que vienen ahora, eso es un taller de percepción extrasensorial, o sea de capacidades psíquicas, en el que pasamos un fin de semana con estos niños de muchas edades, que son tesoros que vienen ahora, ¿no? Con unas capacidades tremendas, y desde ya, Juan, si yo te digo, si te hubieran cogido de niños y te hubieran dicho, ¿sabes que hay un espacio junto con otros niños que vamos a jugar de manera tan natural? Esto no es cuestión de entrene, pero que sepan que hay herramientas, el tema, por ejemplo, del péndulo, una piedra, que cada niño encuentre esa voz, ¿no? Y que crezca con ellos sabiendo que esto es normal, que forma parte de todo ser humano, esas capacidades psíquicas, todos tenemos estas capacidades psíquicas, pues bueno, hubiera sido muy diferente. Por eso es importante para mí trabajar con los niños también. ¿Estas capacidades entonces son heredadas? ¿Se pueden heredar? Son heredadas sobre todo, yo os diría que miréis mucho por la parte de mamá. Mi mamá y todos los hermanos tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, mi madre es muy sanadora con las manos. Tengo una tía que ve una luz tremenda y sabe que alguien de la familia va a fallecer. Entonces siempre nos avisa, he visto la luz, alguien va a fallecer y alguien fallece. Fijaos la cantidad de modos, ¿no? Mi abuelo era un gran medium que, como yo también, todo lo que soñaba le pasaba y todo lo que sueño me pasa. O pasa al familiar, o pasa al mundo, o pasa, ¿no? Mis bisabuelos eran unos grandes espíritas tipo Allan Kardec. Sí, entonces sí que es verdad que hay un patrón familiar, por eso los niños que también vienen con esas capacidades no hacen otras cosas que ser un espejo para papá y para mamá y decirles, vosotros también tenéis esas capacidades, y el transgeneracional ya tiene que ir un poco como abriendo, ¿no? esa sensibilidad. Puede ser que sí o puede ser que no, pero sí que es verdad, Juan, que yo me encuentro en las consultas que en el transgeneracional siempre hay alguien que no ha podido desarrollar esas capacidades o que hay un tabú y la persona viene para abrir, ¿no? Y sobre todo también me veo un patrón muy común de cuando fallece un familiar o una pareja, algo muy abrupto, ¿no? En el que se crean esos pactos álmicos y que la persona también se abre para transformar y para recordar esas capacidades psíquicas. Pero todos tenemos estas capacidades, de verdad. Es algo muy natural que portamos en el otro lado, en el hogar. Por lo tanto, cuando venimos aquí, cada uno lo llevará de una manera. Tampoco hay que ser un nivel, ¿sí? Pero sí que como todos podemos cocinar, ¿no? Pero igual no abrimos un restaurante y nos dedicamos a ello, pues esto lo mismo. Pero sí que es verdad que yo de verdad que invitaría a todo el mundo a que desarrollara estas capacidades, esa sensibilidad que todos tenemos para tomar las decisiones y para ver la vida desde una oportunidad tremenda que tenemos aquí de aprender.
es una escuela, es una universidad maravillosa. Por lo tanto, el hecho de... yo el otro día mi guía me dijo, es como tener unas gafas, ¿no? Que estén empañadas y quitarte ese empañe, esa niebla, y ver la vida como un personaje más, que hemos venido a ser felices, y cualquier cosa que nos ocurra un poco como ahora lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Que nos duele, pero aún así se atraviesa esa sombra y se ve luz y está bien, o sea, es perfecto todo lo que está ocurriendo por algo, ¿no? Por un propósito. ¿Existe alguna modalidad a larga distancia para poder tú asesorarlos en esto? De momento no, pero todo es crearlo, porque ya sois muchos los que me han dicho, ¿no? Hay modalidad para los papás o los niños, porque claro, con los niños yo tengo que estar muy pendiente de manera individual. Así es. El último taller que he hecho, que esto, mira, te lo comparto a ti, no lo he compartido aún en mis redes, pero un niño hizo una sesión de mediumnidad con la hermana fallecida de una de las alumnas. Hicimos psicometría, esto es coger un objeto, bueno, lo puse en bolsas, ¿no? Todos los objetos, entonces los niños iban cogiendo objetos varios que no eran suyos y, pues bueno, tocando ese objeto adquirían esa información, ¿no? De la persona que era, no sabían de quién era ese objeto, pero adquirían la información y percibían. Y él, un niño de 12 años, había cogido una mantita rosa, que esa mantita él no sabía a quién pertenecía, pero cuando empezó a hablar nos empezó a decir que era una niña muy pequeña que había fallecido, que estaba en una especie de galaxia y que su lugar favorito era el otro, y justo la niña estaba, la hermana, estaba delante y la cara de ella fue alucinante, o sea, dijo que todo eso era cierto y que esa mantita era de su hermana pequeña que había fallecido y se emocionó la hermana, ¿no? Sabiendo que su hermanita estaba ahí, y a mí aquello me pareció alucinante, Juan. Y los niños de ahora, bueno, él precisamente igual ha venido a romper, ¿no? Con ese estigma y que pueda ir creciendo ya desde una base y a despertarte también a ti todo lo que puedas despertar, ¿no? A exprimirte, porque esto también pensamos, ¿no? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hijo? Desde ti, exacto. Desde ti. Conforme tú vayas ampliando más y vayas comprendiéndote, tu hijo menos tendrá que hacer porque ha venido a hacer un trabajo del árbol familiar, ¿sí? Y más lo vas a poder ayudar a él. Yo he visto mucho, hay un patrón, yo hablaría de la escuela consciente de los niños, porque hay un patrón muy común que los diagnostican como altas capacidades, pero son niños muy maduros, evidentemente, que se aburren muy rápidamente de las cosas, que necesitan mucho movimiento, mucha actividad, o bien TDAH, son mal diagnosticados, pero son niños extremadamente muy sabios que ya recuerdan las vidas pasadas. Niños que me han dicho, yo tenía que elegir con varias mamás, pero elegí a esta mamá en esta familia porque yo tengo la misión de sanar y porque también quería tener este hermano, me convenía, o sea, niños ya, o mi sobrina que recuerda perfectamente el momento de nacimiento, que vio muchos colores y que dejó un lugar con muchísima gente y entonces se acuerda en el momento de nacer. Pues hay tanta información que son nuestros maestros, que es muy importante que nosotros les demos voz. Y Juan, si algún papá me está escuchando, que además cuando me hacen este taller se mejora mucho la relación con los papás, es increíble, todos me lo han llegado a decir, ¿no? Como que el niño por fin dice, bien, tengo este lugar, he llegado a comprender, ¿no? Y ahora es como que no tengo igual esa barrera, porque papá y mamá sigue siendo papá y mamá, A veces necesitamos de algún exterior o de otros niños, sí, que los ayuden, pero sobre todo que ellos puedan tener herramientas por la noche, porque ellos me lo preguntaban, ¿y qué hacemos cuando yo por la noche paso un poco de miedo? Sí, mira, algo muy bonito que ya os invito a hacer, que me pareció algo especial, es que creamos una oración entre todos. Cada uno dijo una palabra. Cuando digo oración, nada tiene que ver con lo religioso, no es necesario, puede ser religioso, pero no es necesario. Y cada uno dijo una palabra, formamos una palabra, una oración entre todos, ¿no? Y eso lo tendrán en su altar, en un espacio también que ellos puedan tener de refugio, de sentirse, de conectarse, que mediten a la manera de meditar, o sea, puede ser con los ojos cerrados, y hay niños y hay adultos, cuando decimos meditar, estar en silencio, pues el que yo leyendo un libro me concentre más que en una meditación, pero que ellos ya vayan teniendo y creando ese lugar de conexión consigo mismo, que no es otra cosa. Me di cuenta que para mí no somos seres físicos queriendo vivir experiencias espirituales, somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Pero para las personas allá afuera que hay, de quien nos escuchan, me gustaría que en tus palabras nos dijeran, para Raquel, ¿existe la vida después de la muerte? Obvio que sí existe, no es cuestión de que sea una creencia, sino que es nuestro hogar.
aquí en la Tierra, como tú bien has dicho, nos colocamos este cuerpo, que es como una especie de vehículo, de la misma manera que cuando vamos a bucear nos colocamos un traje y un oxígeno para estar en ese ecosistema. Pues aquí exactamente lo mismo. Y cuando nos vamos del mar nos quitamos ese traje, ¿no? Pues aquí lo mismo. Y todo esto, Juan, es algo así como una especie de decorado, es algo extremadamente muy temporal que venimos aquí para ir elevando cada vez nuestro nivel de conciencia. Es decir, en un momento dado en el que la fuente para mí es Dios, es una fuente de luz tremenda que hizo esa contracción, ¿no? Fue hacia atrás, se expandió y lo que llamamos el Big Bang, salimos nosotros, que somos las chispas divinas. Por eso cuando decimos quién es Dios, Dios eres tú. No conforma nada de ego, sino que estás hecho de esa chispa divina que en un momento dado se recreó, ¿no? Se expandió para que nosotros de alguna manera olvidáramos quiénes somos para recordar lo que somos cada vez más a través de las experiencias terrenales, y hay otros planetas también, ¿no? Pero al final todo es perfecto como es, elegimos absolutamente todo lo que estamos viviendo, nuestro personaje. Yo te podría contar, Juan, que en el próximo libro que voy a escribir todos los lugares que hay en el otro lado. Hay aulas de preparación, en el otro lado la película Soul la recomiendo muchísimo porque escenifica muy bien, de verdad, cuando un alma se prepara para venir, se prepara con ese guía, con esa familia de almas, elige ciertos propósitos, pero sobre todo el mayor propósito es el de vivir, esa chispa de vida, ¿sí? Y esto conforma como una especie de universidad. Y en el otro lado, que es nuestra casa, esto es algo así como que, Juan, tú eres mucho más del personaje que, mira, un espíritu, ¿sabéis lo que me dijo? Que la vida terrenal era algo así como estar dirigiendo una película, ¿no? Imaginaos los actores, tú eres tu propio director y tu propio guionista, y eso es otra cosa del poder de co-creación que nosotros tenemos, pero cuando el director dice, vale, basta, los actores se van a su casa y dejan el personaje. ¿Sí? Pues la vida es algo así como si estuviéramos como el show de Truman, ¿eh? Como si estuviéramos con cámaras, y cuando en un momento dado yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, esto se para y entonces me marcho y ya soy muchísimo más de lo que creo que yo soy. Sí, pero claro, el alma elige venir y vivir los opuestos, que es el odio, el enfado, pues muchas cosas, ¿no? Sentirme separado cuando realmente no estamos separados absolutamente de nada, sino que todos venimos de esa fuente, y viene a experimentar todo ello para hasta el final llegar a esa iluminación, ¿no? Que se dice, de saber perfectamente quién soy yo. Mira, nos cuesta ahora mucho, como estamos en la actualidad, si yo os digo lo que está ocurriendo en la gente, todo lo que está haciendo entre unos y otros, cuando yo miro a alguien, lo más fácil es que a mí me salga el odio, ¿sí? Ese estado de iluminación, lo pongo en este ejemplo, es ver a esa persona, aunque esté matando a otra, y saber que es un ser de luz exactamente igual que yo, simplemente que hay una mala gestión de su energía, ¿sí? Que ha elegido el mal de alguna manera porque no se ha encontrado y no se encuentra. Por lo tanto, compasión. ¿Sí? Eso, atravesar todo eso y sentir, y también envolver de luz a esta persona y no sentir odio, cuesta. Bueno, eso nos cuesta, ¿sí? Porque parece como que siempre nos tenemos que posicionar, pero para el alma sigue siendo un hermano de luz más, ¿no? Y entonces, ¿qué es el otro lado o qué es el más allá? ¡Wow! ¿No? Yo te podría decir lugares y lugares que hay, pero también os digo, sabemos el 0,1%, además mi guía me dice, el lenguaje humano es muy limitante, no podemos llegar a saber todo, más que nada porque son códigos y códigos de información que nosotros no lo podemos decodificar todos, porque estamos en una densidad, o sea, el otro lado, los guías o los ancestros están en un nivel, todo es frecuencia y todo es energía. La física cuántica cada vez lo está definiendo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, al estar en un nivel mayor de densidad, es complejo que lo podamos llegar a entender absolutamente todo. Sabemos nada de nada, ¿no? De lo que ocurre, pero hay lugares, Juan, maravillosos que de verdad, cuando nos vamos a dormir, Juan, yo le invitaría a todo el mundo, por favor, libreta, boli, y que apuntara todo, porque morimos cada noche. O sea, cada noche nosotros volvemos a casa. Entonces, por favor, esto hay que saberlo, porque yo me encuentro con personas que no conozco, pero que sé que son mi familia, ¿no? Entonces, hay mucha información de todo el espacio y tiempo. Para el alma no existe el espacio y tiempo, y en el astral adquirimos mucha información, ¿no? Hay mucha simbología. Entonces, si os dijera, ¿no? Que cada noche volvemos a casa,
lo tenemos que aprovechar. Aunque alguien no se acuerde de los sueños, bueno, pero queda en el inconsciente, ¿sí? Y también hay entrene, ¿no? Para de alguna manera poder acordarse o alguna mínima sensación, pero todas las noches estamos un poquito allí y para volver aquí. Yo siempre a mis observadores les digo aquí que, estas son conclusiones que he sacado yo por mis experiencias, no creas que lo leí o en algún lado. Pero para mí el asunto de los sueños es la puertita, yo siempre he dicho, es la puertita que existe hacia el otro lado, hacia lo que quieres llamar desconocido, lo quieres llamar plano espiritual, como tú quieras, pero es la puertita. De hecho, muchas veces, y lo experimenté yo, cuando algo te quiere molestar, digámoslo así, que no tiene muy buenas intenciones también, no empieza más que por los sueños primero. Siempre me pasaba a mí que antes de que sucediera ya un asunto físico, que le sucediera a alguien en mi casa o en la familia, empezaba yo con unas pesadillas terribles. Sí, porque conectabas con esa parte. Claro, cuando alguien sueña, que nosotros lo etiquetamos como malo y bueno, ¿no? Yo siempre he soñado cada familiar que va a fallecer en mi familia. No lo llegaba a entender hasta el último fallecimiento de mi tía, que la pude acompañar, y eso es porque hay algo en mi alma que ya, bueno, hoy he tenido un sueño tremendo con todo lo que está pasando y todas las personas que van a llegar a fallecer. Esto ya se dice desde hace tiempo y yo lo voy diciendo que, bueno, el COVID fue el inicio, pero van a ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Que la sombra debe salir para que la luz pueda abrazar a esa sombra, ¿no? Y ese estado vibracional de la Tierra es algo así como una especie de limpieza, ¿sí? Y que se vaya elevando poco a poco, pero bueno, todo lo que soñamos, todo lo que adquirimos de conocimiento es por y para algo, incluso una muerte de un familiar, que lo podamos llegar a acompañar en la trascendencia, ¿no? Y entonces, de las cosas más bonitas que he hecho, hasta que ya entendí por qué soñaba quién fallecía, ¿no? Yo me acuerdo, Juan, a los 10 años, que yo me sentaba en la cama y decía, como no quiero saber lo que va a ocurrir, no voy a dormir, hasta que caía, ¿no? Porque yo tenía que dormir, pero era tan brutal que te sientes culpable de todo lo que estás soñando, y cuando entiendes que no hay mal ni bien, sino que para el alma todo es neutro, sí, pues puedes llegar a acompañar, ¿no? Y te lo digo a ti también, cuando ves que algo va a ocurrir, porque al final cuando soñamos, y os digo una cosa, claro, cuando soñamos depende también de nuestro nivel de conciencia, ese cordón de plata que nos une al alma y al cuerpo, depende del nivel de conciencia y la frecuencia de amor que nosotros tengamos y que también dispongamos día a día. Ese cordón se puede extender muchísimo más a diferentes dimensiones. Aquí mucha gente me dice, no, es que soñé algo, pero me decían que hasta aquí, yo aquí no podía llegar, ¿no? Eso es porque también igual no estás preparado o preparada para adquirir esa información, por lo que poco a poco irás preparándote para eso, pero claro, cuando hay un nivel de conciencia muy grande, el alma va elevando y va adquiriendo dentro de ese computador que se llama el universo, ¿no? De esa carpeta de información, entonces nosotros vamos cogiendo esa información, que en el otro lado no existe el espacio, o sea, y el tiempo, no existe pasado, presente y futuro, pero aquí sí, por lo tanto nosotros vamos adquiriendo toda esa información. ¿Es verdad que nuestros seres queridos nos acompañan después de la muerte? Absolutamente sí, y no sabéis las señales continuas que nos dan. Somos nosotros los que no lo vemos, y hablando y hilando de los sueños es una manera muy fácil la que tienen, porque cuando nosotros elevamos, o sea, cuando nosotros todas las noches, en la fase sobre todo REM, que los ciclos son más espaciados y más lentos y el cuerpo se queda más pesado, ¿no? Más dormido, el alma sale, y al salir ya automáticamente, como se ha desprendido de una parte del cuerpo, sale una parte del alma, ya la vibración, la frecuencia es mucho más elevada, por lo tanto nuestro ser querido lo tiene mucho más fácil. Es como si accediéramos, yo siempre, Juan, lo he visto como una especie de edificio de pisos, ¿no? En el que nosotros estamos en el primero o en el bajo y los seres queridos están como en el quinto, entonces yo al dormir me voy al quinto o al cuarto y ellos tienen más acceso, por lo tanto se comunican abiertamente mucho con nosotros. Y cómo distinguir si es algo real o no, que puede ser, ¿no? Con nuestra cabeza, que lo echamos de menos, pero ya os digo yo que prácticamente casi el 100% están con nosotros. Es un sueño que ha sido algo como
muy real, ¿no? Yo tuve un sueño con mi abuelo que me dio un abrazo y yo notaba la mano perfectamente de calor de él al despertarme, y esto aún lo recuerdo, lo extiendo esa emoción. Y Juan, están constantemente mandándonos señales de que están ahí. Ahora bien, lo hacen también desde el desapego. Cuando hay y que es algo que tenemos que aprender nosotros y que nos cuesta, ¿eh? Yo creo que lo que más nos cuesta al humano es el desapegarnos, porque el apego es el miedo. O sea, si yo no te tengo a ti, yo voy a sufrir, por lo tanto no te dejo ir, tú tienes que estar conmigo. Tanto de hijos sabiendo que no existe la separación, no existe la muerte. Entonces, desde el desapego ellos nos van a dar muchísimas señales, y yo siempre invito a todos a que creen unas señales en común, a que dialoguen. Yo con mi tía tengo el número 23, un arco iris y un lobo. El lobo era su animal favorito, bueno, seguiría explicándonos, ¿no? Entonces, yo cada vez que veo esto, es que ella se está comunicando conmigo, por lo tanto, ella lo tiene fácil y yo también, ¿sí? O cuando veo un número 323, que es la habitación en la que ella estuvo y trascendió, entonces hay como una especie de códigos entre ella y yo. Si veo a mi abuelo, es un pájaro o un tal, ¿no? Bueno, y claro, Juan, esto es como salgo a la calle y le pido señal, pero nunca me da señales, ¿no? O cuando queremos muchas señales que alguien acaba de fallecer. Cuando alguien acaba de fallecer está, que esto sería otro podcast, ¿eh? Saber cómo alguien trasciende, sí, aquí es que hay mucha información, pero cuando alguien trasciende, y aquí no me meto porque es mucha información, ¿no? Los espíritus, los seres queridos están muy cerquita nuestro, lidiando un poco nuestro dolor o nuestro sufrimiento, y poco a poco ellos van eligiendo y ya van no separándose, pero sí, pues bueno, yéndose a casa, al hogar, a establecer un nuevo crecimiento, porque allí seguimos estudiando, hay aulas, seguimos comprendiendo. Es un estado un poco de contemplación, pero no estamos algo así como Hawái o como en el Edén, ¿no? Estamos siguiendo aprendiendo mucho y preparándonos a ver si reencarnamos otra vez en la Tierra o en otros planetas o ayudamos a otros, ¿no? Seguimos constantemente con esa evolución. Esto es una obra de teatro, y al ser querido que le estás llorando, no se murió en sí, sino simplemente mamá y yo nos decíamos, es que me voy a ir al cuarto de al lado. Me encanta. Para mí, mamá, si me preguntas, sigo diciendo eso, mamá no está el cuarto al lado y nos vemos al rato. Juan, me encanta lo que acabas de decir, porque siempre pensamos como nos han concebido, ¿no?, religiosamente, entre el cielo y el infierno, y siempre nos dan como arriba y abajo, y no, y los espíritus, más yo tuve una visión tremenda de un velo como muy transparente, ¿sí?, que nos separaba dimensionalmente, que no nos separa, pero están justo a nuestro lado. Por lo tanto, tu mamá es muy sabia, sí, diciendo me voy al cuarto de al lado, porque justamente están a nuestro alrededor. Por lo tanto, sí, ¿cómo podemos ayudarlos a ellos? Cuando nosotros tenemos un gran sufrimiento, el dolor siempre va a estar ahí, y el dolor es algo así como una especie de montaña rusa. Yo quisiera tener a mi mejor amigo que se suicidó, que esto es otro tema también que podríamos hablar, a mi tía y todos esos seres queridos, los querría tener para apachucharlos y cogerlos y darles besos, ¿sí? Entonces el dolor siempre un poco va a estar ahí, pero cuando tenemos mucho sufrimiento, los espíritus me dicen, yo quiero, intento darles señales, porque nos dan incluso muchas caricias, nos tocan, ese hormigueo, ahora te explicaré cómo lo hacen, pero intento, pero no puedo, porque hay en su campo áurico algo así como una especie de cueva, ¿no? De muro, de sufrimiento, de dolor, en que la persona no puede llegar a percibir. Eso no quiere decir que no esté, pero esto es algo muy interesante, lo que os voy a contar ahora, que esto lo cuentan los espíritus, cómo podemos ayudarlos siguiendo nuestra misión de vida, porque hay algo que no siempre, pero claro, cuando alguien marcha, hablamos que tenemos un séquito de guías, y uno de los guías puede ser un familiar protector, que se llama. Uno de los familiares que nosotros hemos conocido o no, puede ser un bisabuelo, pero que se queda con nosotros ayudándonos, ¿no? Y aquí viene algo muy interesante, porque, por ejemplo, hijos a mamás me han dicho, por favor, recuerda, y esto es algo tan interesante cuando me hablan, y yo puedo ver perfectamente el plan prenatal. El plan prenatal son esas mesas redondas blancas, que no me cansaré de decir, por favor, que eso existe, está ahí, en la que yo me reúno con mis familias álmicas, que ya hablaremos de lo que es una familia álmica, y Juan, como un guión en el que yo digo, mira, en la familia, en el árbol familiar y en la familia álmica ya hay que ir desarrollando la espiritualidad. Como hay un patrón X, yo tengo un patrón X, tú también, o hay un conocimiento y un trabajo muy arduo, entonces, Juan, yo te digo, uno de los dos
así me lo han dicho, me ha dicho, por ejemplo, el hijo en una consulta, recuérdale la conversación que tuvimos, aunque ella no lo recuerde, el inconsciente y el alma sí, y escuché perfectamente cómo me decía, recuérdale que uno de los dos tenía que marchar, es un pacto álmico para que ella y la familia abriera, sobre todo ella, abriera esas capacidades psíquicas y una vez las hubiera abierto, yo la iría guiando para que ayudara a los que están en la tierra y me dijo, es algo así como si yo fuera un mentor, ¿sí? Un profesor en el que yo le voy diciendo un poco la teoría y ella va haciendo las prácticas en la tierra. A medida que se va evolucionando, o sea que la mamá, ponemos este ejemplo, ¿no? Va haciendo cosas en la tierra, el hijo va evolucionando en el otro lado. Porque yo lo que llego a ver maravilloso, de verdad, estupendo, es como un cordón umbilical de luz en el que cuando uno va siguiendo su misión de vida, como está anclado, que ese cordón de umbilical, de verdad, de luz, es puro amor, le ayudamos al ser querido, ¿sí? Entonces, ayudamos a que yo evolucione, pero en este caso, por ejemplo, mi hijo también vaya evolucionando. Entonces, Juan, es muy importante saber que mientras yo vaya siguiendo todo lo que he venido a hacer, le proporcione mucha luz, ¿sí? Y él también va evolucionando, o sea, vamos evolucionando a la par. Y a mí me pareció algo alucinante, ¿no? Como puede ser misiones compartidas, que así me lo dijeron, misiones compartidas en las que yo tengo que hacer la práctica aquí y ellos me orientan, y es algo realmente muy, muy maravilloso. Entonces es la mejor manera que podemos ayudarles y recordándoles día a día, Juan, haciendo cosas que les encantaba hacer. Si mi mejor amigo que se suicidó, yo bailaba salsa y bailaba bachata con él, yo me pongo una bachata y una salsa y le digo, Andreu, vente conmigo a bailar que vamos a echar una salsa juntos. Y es la manera en la que yo tengo de conectarme y él también y de honrarle, pero no solamente es porque yo así lo recuerdo, es porque él de alguna manera también está así a mi lado, ¿no? Entonces cada día le podríamos dedicar, nada, a la mamá que la tarta favorita o que hacía una receta favorita, pues yo la voy a hacer de vez en cuando y voy a dialogar con ellos, Juan, de la manera tan natural como yo estoy dialogando contigo, de verdad. Cuando las consultas me dicen, dile que la quiero, dile que lo quiero, digo, no, si a él te está escuchando a ti, díselo yo tú. No soy necesaria. Sí que es verdad que, bueno, pues al tener estas capacidades como más abiertas, pues soy algo así como una especie de canal o sí, intermediaria en juntar varias dimensiones, pero os están escuchando completamente y vosotros podéis dialogar con ellos de manera extremadamente natural. O sea, Juan, de verdad yo siempre digo que no se necesitan rituales, que no se necesita nada complejo, se necesita la intención y lo que a mí me sirva que está bien. ¿Sí? Si a mí me sirve que está bien poner una vela, yo escucho muchas cosas, ¿no? Si pones una vela es que se ancla en la luz, esto no es bueno o esto no. ¿Qué es bueno y qué es malo? Si, por ejemplo, las cenizas, ¿no? Es una pregunta. Si las cenizas las tengo tal, es que el espíritu se puede anclar. A ver, si yo tengo las cenizas en apego y no quiero soltar, las tengo porque es un sufrimiento, sí, se puede anclar esa energía un poco más desequilibrada, pero si yo lo tengo desde el desapego y desde el amor absoluto, no. Entonces, nada es bueno y nada es malo, siempre os diría que vosotros los descubráis y que todo lo que hagáis, siempre que lo hagáis con amor, va a estar bien. Me vienes a confirmar las cosas que yo solito pues por mi cuenta, pues. Esto es alucinante, órale. Juan. Sí, y tú me estás a mí recordando. Es que yo siempre digo que yo no digo nada nuevo a las personas, que simplemente todos, es que yo no me considero tampoco como que sé más, es que todos nos recordamos constantemente cosas y eso es lo bonito, ¿no? Siempre digo, venimos aquí a la Tierra y nos vamos encontrando con personas que no es casualidad, no es una sincronicidad y puedes encontrarte con un alma gemela 5 minutos y ese será el papel y simplemente nos vamos recordando, ¿no? Nuestra esencia y nos vamos quitando como capas para que cada vez iluminemos más. Y una de las cosas, Juan, que cuando nos muramos, cuando trascendamos, ¿no? Y nos quitemos ese cuerpo, en esa revisión de vida tan importante, que vamos a ver algo así como una especie de tráiler maravilloso de nuestra vida, sintiendo por 2000. Sí, esto es algo muy, muy interesante en el que yo he podido ver en viajes astrales y siempre digo que no hay una única revisión al final, sería esta como, bueno, la más importante porque no tenemos este cuerpo, pero hay muchas pequeñas revisiones durante toda nuestra vida. A mí me han llegado a poner una especie de tele o de pantalla, la pantalla esta de Soul, que se coloca en una especie de cine, eso existe de verdad. Y entonces en esa especie de pantalla vas viendo tú imágenes o bien del futuro o imágenes de lo que acabas de vivir, ¿sí? Y bueno, si has aprobado alguna asignatura, si no, pero vas sintiendo todo lo que has hecho sentir al otro.
Por lo tanto, en esa revisión de vida, Juan, no es que tú solamente lo veas, sino que tú sientes en toda tu alma el amor que has dado al otro y a ti, que siempre se habla como que doy amor al otro, pero no, lo más importante es amarnos incondicionalmente a nosotros mismos. Y ahí va un poco la complicación, ¿eh? Si hablamos de esta señora Encarni, por ejemplo, en el momento en el que ella falleció, estaba agarrada a su casa. Esta es mi casa, no me la quitan. Sí, por eso se habla de un buen morir, pero para mí es muy importante un buen vivir. ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No sabemos cuándo vamos a fallecer. Bueno, el alma sí que sabe un año antes cuándo va a fallecer, pero conscientemente como tal, igual no. Por lo tanto, si alguien se tiene que perdonar algo, el perdón es uno de los anclajes más duros a la hora nosotros de fallecer, si no nos hemos perdonado o hemos perdonado a alguien, de que nos quedemos entre estados, que esto es lo que se llamaría el bajo astral, que yo no me gusta la palabra, Juan, porque el bajo astral parece como que es la oscuridad o el infierno. Ajá, pero exacto, sí. Yo, Juan, digo que lo que es el bajo astral, entre estados, es algo así como la película Terminal de Tom Hanks, que en un momento dado se queda sin ir a ningún tipo de lugar, ¿no? Pues creo que es... Ese es el infierno. Claro, yo al ver lo que he llegado a hacer y a sentir, yo me quedo, o lo que he llegado no sé, a sufrir a mi papá, a mi mamá. Esto pasa también, no siempre, por favor, pero hay una gran parte que pasa en las personas que se suicidan. Sí, que así me pasó con mi amigo, que ya hablaremos en otra ocasión, y me pasó que se quedó, claro, que se quedó entre esos estados y simplemente hay que ayudarles, ¿no? Pero por eso tenemos el ahora. Entonces, si alguien le tiene que decir te quiero a una persona, hablar con alguien, arreglar cualquier cosa, es muy importante que lo vayamos haciendo. Esto de no irte enfadado con alguien ¿no? a la cama, por favor, lo vamos a intentar, sí, porque no sabes, ¿no? Entonces los espíritus me dicen, me arrepiento mucho de no haberle dicho, sí, le querría decir mucho más, o cuando yo no podía hablar le quería decir esto, lo otro. Entonces yo ahí veo la importancia para que tengamos esa trascendencia, ese viaje, lo más limpio posible, que vivamos mucho el instante, ¿no? Y desde el amor absoluto, sabiendo, Juan, que somos imperfectos y que hemos venido a errar. ¿Sí? Aquí os habla una perfeccionista, exigente, ya se está trabajando, pero somos, sí, que claro, esto si os digo perfeccionismo me tengo que ir a mi infancia, ¿no? Y a ver qué es ahí, pero somos imperfectos, somos maravillosos como somos, pero lo más importante es eso, intentar hacerlo todo con el mayor amor posible. Somos nosotros los que nos sentimos carentes o como que nos falta algo más, ¿no? Entonces saber la plenitud, saber la abundancia que somos, para el poder de cocreación también es imprescindible, ¿no? Y de verdad, yo siempre digo, y me viene la imagen, todo esto me lo dicen, lo veo. Yo siempre digo, Juan, que todo lo que tenga que decir del mundo espiritual, simplemente que me lo digan, y yo salgo así como una especie de canalizadora. Y a mí mi guía me dijo, imagínate que te doy un pase gigantesco, enorme para Harvard, la mejor universidad del mundo, sí, en la que vas a aprender muchísimas cosas, en la que vas a conocer, porque vemos las cosas como muy en sombra muchas veces, ¿no? O el estado de víctima, pero Juan, la vida es muy maravillosa, o sea, nos llevamos momentos muy felices. Yo creo que al final el 80% o 90% son momentos de sonrisas, y son momentos de que al final lo más importante es coger la mano de tu hijo, andar, mirar los espíritus cuando me dan evidencias, que esto es muy importante. Yo soy muy exigente ahí, cuando viene un espíritu, pruebas de vida, yo siento perfectamente, bueno, entro en trance y me he muerto ya de muchas maneras, siempre lo digo así de manera muy humorística, porque he sentido todo tipo de muerte, pero es brutal, Juan, o sea, es brutal. Si alguien tiene un ictus, yo no puedo mover la mano. O sea, yo he intentado mover la mano para probar y digo, no puedo mover la mano. Es exactamente igual. Y los espíritus no me dicen lo que han trabajado ni el dinero que han tenido, sino que me dicen las comidas familiares, el momento que han pasado contándole un cuento a alguien. Un espíritu me dijo, es algo así como si lleváramos una especie de caja de tesoro con todos los recuerdos maravillosos. Se quedan en el momento más estelar de su vida. Algo muy gracioso, Juan, para que también se puedan reír y vean que el mundo espiritual es maravilloso, que no perdemos la esencia, que los espíritus son pura luz. Es algo así como una especie de círculo de luz, ¿no? Pero ellos se materializan en la última existencia, en el último personaje, y vienen puestos y eligen su ropa de alguna manera. El otro día me vino una señora, pero más guapa no me podía venir, como salida de la peluquería.
ella es luz, pero de alguna manera para hacer reír también a su hija, ella me decía, dile que voy vestida, que llevo los zapatos, que llevo el broche, que llevo la colonia, ¿no? Entonces yo la estaba viendo perfectamente y ella sonriendo, porque de verdad ellos están muy felices. Juan, hay una cosa que yo quiero decir, la mayoría de personas que cuando se nos muere alguien, ¿no? Cuando sentimos una presencia, cuando hay alguna señal que se enciende la tele, siempre pensamos que es algo oscuro. Son ellos. Son nuestros ancestros. Si algo me llega a molestar o asustar, simplemente se lo digo, pero el 99% de verdad son nuestros ancestros queriendo decirnos que están más vivos que nosotros, Juan. Están más vivos porque no llevan cuerpo y que siguen estando ahí. Entonces, de verdad, yo diría que es muy importante liberar las creencias, y limpiar las creencias de lo que, si yo os digo que es un medium, escribir a ver qué es un medium, si yo os digo que es un espíritu, a ver, ¿no? Y revisar un poco de lo que creemos. Y los que están entre estados, estas almas que simplemente necesitan amor. Necesitan que alguien les plante la mano y les diga, vale, no estás en un lugar que deberías, yo te voy a intentar ayudar. De las cosas más bonitas que yo he hecho, Juan, de verdad, junto con mi guía, y es maravilloso, porque todos en un momento dado, seguro que en una existencia hemos quedado en estos estados que además en un momento dado, a mí me lo enseñaron muy fuerte, Juan, yo salí del cuerpo y vi como una especie de neblina. Y yo le decía a mi guía, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Yo veía luz como muy lejos, pero en un estado de neblina, como una especie de confusión. Por lo tanto, no es que es un lugar, es un estado mental. Si yo muero en un estado mental de enfado, Juan, yo como un niño de 3 años que tiene una rabieta de 3 horas, por más que yo coja al niño, la tiene que tener. No puedo dialogar, está en un estado mental como esto, muy nublado. Pues ellos están así, ¿no? Entonces no se quedan por siempre, pero igual necesitan esa ayuda y sobre todo las creencias, Juan. Cuando alguien, que esto ya lo hablaremos, el modo de trascender, cuando alguien cree que va a ser juzgado, cree que existe el infierno, tiene mucho miedo a si no le aparece una figura en concreto, entonces que no estoy en el cielo, hay muchas cosas, ¿no? Que pueden delimitar que se queden entre esos estados, ¿no? Lo único que necesitan es nuestro amor. Así que fuera todas las películas comerciales, que tendré que hacer una yo, Juan, para que pueda decir, por favor, que mira que yo pasé elementos muy tremendos con Encarni, pero al final es que lo único que quería era ayuda. Es que imaginaos que vosotros estáis pidiendo ayuda y yo no te hago caso. Claro, yo le giraba siempre un poco porque yo tenía miedo, tampoco lo entendía, y ella lo único que quería era un abrazo y que alguien le ayudara, ¿no? A salir de ahí. Es como si te mueres y sigues existiendo, pues. O sea, hay una continuidad, sigues percibiendo, ves a las personas, pero hablas y no te escuchan, no te ven, no puedes interactuar con ellos, no existes para nadie. De repente alguien ahí que no conoces, de repente voltea y como que sí alcanza a ver que sí lo ves, vas con él. Dices, este sí me hace caso, este sí me puede ver. Y eso es lo que creo que le pasa a la gente, a alguien que tiene las facultades que tú. Que dice, mira, ella sí me ve, o sea, ella sí me puede ver, porque los volteas a ver. Sí, pero yo le hago así, no lo quiero ver, me entra miedo, no sé quién eres, no sé qué hacer, y entonces el espíritu puede ser muy insistente, como me pasó a mí con la Encarni, que estaba todo el santo día, 24 horas, absolutamente acompañada conmigo. Y mirad, os voy a dar la importancia de la oración, de verdad. Contándoos, Juan, este caso muy tremendo, estaba en una consulta y finalmente ya estábamos finalizando, ¿no? Y de repente yo a esta parte empiezo a tener un gusto como de sangre. Cuando yo tengo un gusto de sangre, estos son mis códigos y mis lenguajes. Sé que la persona ha muerto de manera en un accidente de coche, un accidente de algo, ¿no? Entonces lo voy describiendo, le voy diciendo que es un joven, que murió, qué tal, qué pum, bueno, muchas evidencias. La chica me dice que sí, que efectivamente es su amigo y él no paraba de repetirme. Yo solamente he venido aquí para agradecerle lo que hizo una vez yo trascendí, porque me ayudó mucho. Y Juan, de repente yo delante mía, algo así como una especie de holograma de proyector, veo la carretera, sí, que él había fallecido, y un copia y pega de una carretera justamente al lado, como un poco más transparente, ¿sí? Él me empieza a explicar que se había quedado en ese estado como de shock,
porque esto puede ocurrir, sí, reviviendo, como tú estás haciendo, reviviendo, sí, de repente tengo cuerpo, de repente no. Por lo tanto, me puedo quedar un poco confundido. Él se quedó un poco confundido, reviviendo un poco ese accidente, no sabía muy bien lo que le había ocurrido. Esto es algo así como una especie de siesta, que aquí en España nos gusta hacer mucho, de 4 o 5 horas y no sabes cuándo te despiertas, en qué habitación estás o quién eres. Es algo un poco así. Y entonces él me dijo, ella empezó a orar, a rezar, a envolverme en luz, y a medida que lo estaba haciendo, yo me quedé alucinada, Juan, porque él me lo mostraba, yo como si lo estuviera viendo desde arriba, y veía a la parte suya delantera, tanto izquierda como derecha, cómo se iban abriendo ciertas puertas de luz, sí, entre toda esa, una especie de túnel de un poco de oscuridad, y él se iban abriendo, él iba sintiendo, así me lo dijo, esa envoltura de amor tremenda, y por lo tanto a medida que ella iba orando se iba afianzando ese portal, ¿sí? Y por lo tanto él se dio cuenta que no estaba ya en la tierra y pudo marcharse a la luz. Y esto me parece tan importante cuando alguien trasciende. ¿Por qué también no hacer esto, ¿no? O darle unas palabras? No quiere decir que ya no estén en la luz y que necesiten de nuestra oración, pero les puede llegar a ayudar, ¿no? Y en vida también. Juan, yo invito a las personas a que salgan a la calle, que miren a una persona a los ojos telepáticamente y le digan, eres un ser de luz, recuérdalo, eres un ser de luz, eres un ser de luz, sí, y tú a ti mismo también te lo digas, porque la verdad es que la perspectiva cambia bastante. ¿Estarás de acuerdo que independientemente de las personas, sí hay entidades como disociadoras que sí, no precisamente incluso son seres humanos? Son los muchos menos, obviamente, pero que tiene que ver, digo, aclárame esto porque es como un sentir que he tenido toda la vida. Tiene que haber una puerta que tú les abras. No es una cosa de que de repente vas caminando en la calle y pum, o sea, la historia nunca es, iba yo caminando muy feliz por el parque y de repente acabé poseído. No, esto es gradual, esto no es una cosa de esta manera. Me gustaría transmitirle, porque es quitarle ese miedo a esas personas. Sí, Juan, recordarles a esas personas que evidentemente yo no niego, además yo me di cuenta de esta mediumnidad por un ser que estaba entre estos estados y que insistió muchísimo durante 7 años, pero siguen siendo seres de luz, ¿sí? Lo que pasa es que se han quedado en un estado mental X. ¿Qué es lo que ocurre? Pueden ocurrir 2 cosas desde mi sentir, Nuestra frecuencia vibracional hay que cuidarla mucho. Si yo tengo una frecuencia vibracional desde mucho odio, desde el juicio, imaginaos desde drogas, alcohol, evidentemente yo voy a atraer, pero tanto a personas humanas como a personas que están, o sea, seres que están en esos estados frecuenciales. Lo que proyecto lo atraigo. Esto es como, mi guía me dijo, como una nota musical, ¿sí? Yo tengo un do y voy a atraer esa frecuencia. Por lo tanto, hay que cuidar mucho. Hay seres que no saben aún dónde están y se alimentan de aquello que les recuerda a la materia, como puede ser el alcohol. ¿Sí? Si yo voy a un pub, a una discoteca y empiezo a beber muchísimo, lo voy a atraer porque se alimentan e incluso pueden instarme, ¿sí?, a que yo beba más, porque es, Juan, lo que has dicho, estoy perdido y lo que yo recuerdo, sí, es esto, por lo tanto me anclo mucho a la materia. Y hay que cuidar mucho esa frecuencia vibracional. Pero, por otro lado, existen psíquicos, mediums, que tienen esta capacidad de ambas partes, tanto la luz como la sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque se llaman mediums de rescate. Son aquellos mediums, sí, que ayudan, y esto yo no sabéis las veces que lo he llegado a hacer en el astral, junto con una guía que tengo asociada, Juan, y esto fue brutal porque es que además antes de salir la película Soul, que yo de verdad invito a todo el mundo a que lo pueda ver, yo vi exactamente el mismo lugar, algo así como arena negra, y habían como diferentes árboles en los que nosotras colocábamos a grupos de gente que estaba así un poco confundida, abríamos un portal de luz y ellos se elevaban hacia la luz. Era brutal. Entonces yo cuando vi Soul dije, no me lo puedo creer, como te está pasando a ti, porque yo esto ya lo había vivido, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay muchas personas, mi tía Amelia, que ya está trascendida, ella se pasaba todos los días poniendo velas y rezando y pasando seres que no estaban en la luz a seres que estaban para ir a la luz, y era medium de rescate. ¿Por qué decimos esto? Porque desde mi sentir, la experiencia, cuando un alma se queda mucho tiempo, que ahí el tiempo y espacio no existe, o sea, pues se pueden pasar 200 años y como me dijo un niño, ser esto un instante
esto que me dijo este niño me lo dijo un espíritu anteriormente. Ser esto, un instante. Por lo tanto, se densifican muchísimo más, como lo mismo que hablan en la película Soul, que es como que adquieren como más arena, ¿no? Y más capas, se densifican más. Por lo tanto, están en un bajo sótano, eso quiere decir que la frecuencia está muy baja. Apunte importante, la Tierra y nosotros están a una frecuencia más baja. ¿Vale? El bajo astral está más alto que nosotros. Esto es importante que lo sepamos, pero están en muy baja frecuencia. Por lo tanto, los guías, los ángeles, los seres queridos que los están intentando ayudar están en una elevada frecuencia vibracional. Por lo tanto, se necesita de un intermediario que ayude a esa alma a decirle, mira, no estás en el lugar que tienes que estar, voy a llamar a tu mamá, voy a llamar a tal, vamos a hablar de lo que te acaba de ocurrir, sí, dialogar un poco. Lo que yo hago es abrir como una especie de ventana de luz, llamar a mi guía, ¿sí? Y ayudar a través de la oración a que él pueda elevar, ¿sí? Es que me viene mucho la imagen, Juan, de cuando alguien se ha caído a un pozo, sí, y que yo le coja de la mano para que ya los servicios de ambulancia se lo lleven, pues me está viniendo esta imagen en este momento, ¿no? Entonces, Juan, esta gente tiene mucha, o sea, estos mediums tienen mucha apertura, y entonces lo que me encuentro es que van a casa siempre, que siempre les ocurren cosas, ¿no? Y atraen a este tipo de vibraciones, pero es porque su alma tiene esta labor, y es una labor de verdad muy bonita. Por lo tanto, yo siempre diré que hay que comprenderse, hay que formarse, porque bueno, hasta que yo no me pongo delante de un compañero y veo yo cómo funciono y cuáles son mis claris, es decir, cuáles son esas antenitas wifi, si veo más, escucho más, si siento más, ¿no? Que yo me vaya comprendiendo es un poco difícil, y sobre todo que yo vaya rompiendo con esas creencias sabiendo que todo es amor. Da igual, la sombra también es amor, todo lo que está ocurriendo también es amor, ¿sí? Entonces, que se vean estos casos, y hay muchos mediums que pues van a casas, ¿no? Y tienen esa misión de poder liberar o ayudar a estos seres a que simplemente se vayan al lugar que se tengan que ir, que les espera una celebración. Así como antes me has preguntado qué es la muerte o qué hay en el otro lado, un ser querido me dijo, la muerte es algo así, la trascendencia es algo así, como si yo ahora a ti, Juan, te cogiera de la mano, te envolviera los ojos en algo así como una especie de pañuelo, ¿sí? Te llevara amorosamente a un lugar, te quitara el pañuelo, abriera una puerta, ¿no? De un espacio, y estuvieran todos los seres queridos que ya no están, más los que no conoces, aplaudiéndote, celebrando tu vuelta y abrazándote en este sentimiento de amor que además se queda como infinito. Y yo, mientras lo estaba viendo, ella me estaba repartiendo toda ese sentimiento, esa emoción. Por eso yo soy una privilegiada, porque siento ese amor un poquito más del hogar, ese cachito, cuando a mí me lo están impregnando todo, y me pareció algo maravilloso, porque es que la muerte es una celebración, Juan, y tú cuando decías de pequeño como que te querías marchar a casa, es normal, porque es esa melancolía, ¿no? Yo también la tengo, ¿sí? Sabiendo que la vida es una oportunidad, hay una cierta... Cuando yo la primera vez que medité, además yo tengo una parte judía, por eso siento mucho dolor, la primera vez que medité y abrí los ojos, me vi a mi familia judía delante mía, y yo les decía, me quiero ir con vosotros, me quiero ir con vosotros, porque sentía esa melancolía, Dios mío, de por qué, ¿no? Pero el alma elige estar aquí, es una gran oportunidad, ¿no? Pero esa melancolía está ahí, ¿no? No es que no queramos estar, pero pues estamos entre las dos, un poco entre las dos dimensiones, por lo tanto es normal. Claro, y que todos hemos hecho de todo, ¿eh? Mi guía me dijo, esto es como coger la plataforma de Netflix y todas las películas que hay, ya sea de terror, ya sea de amor, tú has sido de todo. Has sido el protagonista bueno, has sido el protagonista malo, sí, has hecho un papel un poco más malo, pero todo es por un para qué, porque el alma va equilibrando también el karma y el dharma. Es que todo de verdad tiene, o sea, todo es perfecto como es, aunque no lo comprendamos. Mi guía, esto lo repito mucho, Juan, pero mi guía me dijo, imaginaos un libro de 500 páginas donde solamente puedes leer la página 50, todo lo demás no, pero hay que confiar en que todo es absolutamente perfecto, aunque sea un mínimo detalle. Pero, Juan, yo también digo que hay que vivir la espiritualidad desde el plano terrenal, porque aquí siempre hay una especie como de peligro, que yo esto lo veo, de estar muy en el astral y muy en el mundo como extremadamente muy espiritual, no viviendo la experiencia terrenal. Entonces yo siempre digo que desde lo terrenal
¿sí? Por ejemplo, subir la vibración, Juan, no hace falta que nos vayamos a Nepal un año meditando. Puede ser que yo suba la vibración jugando con mis gatos, por lo tanto, tomo una sonrisa y he subido la vibración. Entonces son cosas como muy sencillas, o viendo un vídeo gracioso, son cosas muy sencillas que me ayudan, ¿no?, a subir la vibración. Sobre todo también mucho el silencio, y cada uno encontrará la manera, pero desde el plano terrenal. Es entender que algún día compasivamente seremos el otro y que no necesitamos irnos a Nepal, simplemente ayudar a la gente que vive contigo en casa. Realmente eso es lo que deberíamos enfocarnos. Ese es el fin último. Es muy fácil amar a los que te aman, pero es muy difícil amar a los que no te aman o a los que no concuerdas, ¿no? Ahí va para mí el último aprendizaje. Y yo me quedé con una imagen que vi de un papá en un juicio con el asesino de su hijo, y cuando acabó el juicio el papá fue a abrazar... Que lo perdona. Sí, a abrazar a ese asesino, le dijo que lo perdonaba y que lo amaba. Juan, ese es el estado de iluminación último, saber que a pesar de todo tu sufrimiento, a pesar de toda la sombra, Él es amor, por lo tanto no pena, sino ese estado como de compasión que tú estás diciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen, simplemente es como si yo te diera una botella de agua, que esa es tu energía, y te dijera, a ver dónde vas a distribuir esta agua durante toda tu vida, ¿sí? Si la distribuyes en echarla o en echarla a los otros, es que tu energía la estás distribuyendo de manera negativa, desequilibrada. Pero si te das cuenta que ese agua eres tú, ¿sí?, la vas a utilizar nutriéndote a ti mismo, a los demás, y creando más agua, ¿no?, de alguna manera, para esa energía. Es que al final lo que está ocurriendo ahora es una mala gestión de la energía. Y además no es casual, Juan, porque hay un eclipse el 14 de octubre, por lo tanto tiene que ver mucho con los vínculos y las relaciones, y el eclipse saca toda la sombra, ¿sí?, que es necesario un poco para limpiar, ¿sí?, y para que la luz se vea muchísimo más allá. Lo mismo un poco ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, que ahí se vio mucho la compasión, sí, se vio mucho la ayuda y se trabajó mucho también desde la luz. Pues no quisiera de verdad en serio despedirnos. Tampoco. Estoy verdaderamente desde el fondo de mi corazón agradecido contigo. Gracias. Eres una persona que sabe muchísimo y que justo transmitimos esta sensación que yo quería, que es no hay un final, no enfocarse en el miedo, enfocarse del otro lado por completo. ¿Dónde te puede encontrar las personas? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Raquel Sáez Medium, y en la página web, que ahí están todos los cursos y toda la información, raquelsaezmedium.com. Y Juan, darte las gracias porque ha sido algo así como si ya nos conociéramos, te lo tengo que decir, como una especie de charla entre amigos, pero como que no es la primera que hemos tenido ya. Realmente estas cosas no las digo, pero desde mi corazón, como estamos tomándonos, parece que como una especie de café, ¿no?, entre amigos, te lo digo, la sensación ha sido muy, muy bonita, y gracias a ti por recordarme, gracias a ti por ayudarme y por hacerme crecer en esta hora, no sé cuánto llevamos, pero en este ratito. Sí. Te abrazo mucho, gracias por tu luz, porque es tremendamente maravillosa y muy crística también, y vamos, si me invitas, yo siempre voy a estar ahí. Y gracias a todos que lo han podido escuchar y que han tomado el tiempo. Seguimos nosotros en el programa. Sí.